bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de trabajo social llevadas a cabo en la comunidad, ¿sí? ¿Cuáles son las principales? Pues las técnicas de investigación. Como vimos antes, pues en nuestra metodología, el primer paso pues es investigar, ¿verdad? Estas técnicas de investigación son variadas y pues son múltiples, además de las bibliografías que se disponen de las técnicas cualitativas y cuantitativas. Las primeras encargadas de medir con cantidades y estadísticas el comportamiento de cada una de las variables, mientras las cualitativas tratan más bien de percibir y sentir las situaciones que se investigan. ¿Cuáles van a ser las cualitativas? Por decirlo así, pudiera ser cuántos hombres, cuántas mujeres viven en esa comunidad, cuántos niños viven en esa comunidad. Pueden ser cantidades, ¿verdad? Las cuantitativas son las que no son medibles, como cuál pudiera ser. Pudiera ser a lo mejor la percepción que se tiene de la comunidad, algún dato importante o relevante que nos puede ayudar en nuestro diagnóstico de nuestra comunidad. ¿Qué tipo de técnica? Las bibliográficas y las de información. Las técnicas cuantitativas de la bibliográfica incorporan información numérica relativa a datos, cuadros y estadísticas. Las técnicas cualitativas de la bibliográfica incorporar información relativa a la percepción de las situaciones que se investigan, ¿sí? En la técnica de información, las técnicas cuantitativas serían la observación estructurada, se elabora un registro sistemático y control para cuantificar los resultados. En las técnicas cualitativas de la información, la observación no estructurada, se dejan abiertos los contenidos y mecanismos de la observación. La observación militante, los datos numéricos pueden servir de apoyo y complemento, ¿sí? La participación de la observación en grupo o en comunidad o en forma activa y creativa generan adhesiones sin compromisos al proceso de cambio de las situaciones observadas. En la entrevista estructurada se denomina encuesta y se utilizan cuestionarios impresos. ¿Sí? En la entrevista no estructurada, la entrevista focalizada, conversación franca y abierta sobre un tema, por decirlo así. En la entrevista cualitativa solo van a responder en números, en cantidades, o van a decir sí o no. Haré la pregunta, por decirlo así. ¿Tiene usted ¿cuántos dormitorios tiene usted en su hogar? Y la persona va a responder 1, 2, 3, ¿verdad? En cambio, en la entrevista no estructurada, vamos a hacer una pregunta y la persona va a empezar a conversar y va a empezar a decirnos todo lo que piensa de la pregunta que le acabamos de hacer, ¿sí? Esa pudiera ser una entrevista o una conversación abierta sobre algún tema en específico, ¿sí? En el testimonio, los datos numéricos sirven de complemento y apoyo al testimonio, ¿sí? En lo cualitativo, el testimonio narra el hecho que se investiga con realismo. La narración se debe validar y contrastar. Las historias de vida, los datos numéricos sirven de complemento y apoyo a las historias de vida, ¿sí? En lo cualitativo, el testimonio vivo de la trayectoria de una persona, no de un acontecimiento. La narración se debe validar y contrastar. En los estudios de caso, los datos numéricos nos sirven de complemento y apoyo a los estudios de caso, ¿sí? Y en lo cualitativo, el tratamiento del caso es tipo cualitativo, debe ser validado y contrastado contra otra información,
¿Sí? Las técnicas siempre van a depender de la fuente de información y son primarias y secundarias. Las primarias pues toman información de primera mano, de fuente directa, de origen en el mismo sitio de acontecimiento y pueden ser los tests, la observación, la encuesta y la entrevista. En todos los casos se utilizan instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Las secundarias son aquellos que toman información de fuentes indirectas, secundarias, permiten realizar investigación bibliográfica, documental y son de fichaje, resumen, de síntesis, de lectura científica, análisis de contenido, mapas conceptuales, categoriales, y diagramas de todas estas técnicas que son conocidas, ¿verdad? Y que pues tienen una validez bibliográfica en la que nos podemos documentar. El test se utiliza como un sinónimo de prueba. Puede ser constituido un mecanismo de medición que alcanza una buena precisión en el dato obtenido. La observación constituye a la vez una más antigua y moderna técnica de investigación empleada y ejecutada por la humanidad entre todos los tiempos. Gracias a la observación ha sido posible desarrollar la ciencia. Observar científicamente es abstraer activamente la realidad exterior. Cuando nosotros vamos y observamos de primera mano, por nuestra propia fuente, pues nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Podemos hacer nuestro recorrido sensorial, podemos utilizar nuestros medios, podemos utilizar nuestra vista, podemos utilizar nuestros sentidos incluso también, ¿verdad? Al escuchar los tonos de voz, al escuchar, identificar ciertos aspectos que nos pueden llevar a tener un resultado más óptimo para nuestra investigación. Las características de la observación son la consciente, sistemática y objetiva. ¿Y por qué? Porque pues tienen un objetivo, ¿verdad? Nosotros tenemos un objetivo, es sistemática. ¿Por qué? Porque llevamos a cabo llevamos nuestro planteamiento de lo que queremos y el sistema de lo que nosotros queremos abordar o de lo que queremos percibir. En los tipos de observación, según los medios que vayamos a utilizar, según la participación del observador, según el número de observadores y según el lugar en donde se va a realizar. La observación determina el lugar de observación, impartido por pautas, normas y precauciones necesarias previas a la observación. Observa el lugar señalado, describir el lugar, determinar sus características, mencionar las personas involucradas, identificar y nombrar materiales, herramientas, implementos que vayamos a utilizar. Reconstruir la observación, plasmar lo que ya observamos en una ficha, que una ficha es un instrumento de nosotros para como trabajadores sociales, dibujar, modelar y construir y elaborar. En la entrevista es una técnica que se realiza directamente al investigador con el objetivo de estudio mediante individuos o grupos con el fin de obtener información. Toda entrevista, sin importar su tipo, posee dos elementos, ¿sí? La primera es el investigador, que es el que recopila la información, y la segunda, que es el entrevistado, que es la fuente de información. Los tipos de entrevistas son, según su estilo, estructurada, estandarizada o formalizada. Y el otro estilo es no estructurada, no estandarizada e informal, ¿sí? Si nosotros queremos recabar datos cuantitativos, pues vamos a hacerla estructurada, estandarizada o formalizada. Si nosotros queremos sacar lo
lo cualitativo vamos a usarla no estructurada y no estandarizada e informal. ¿Por qué? Porque aquí es donde se recaban más datos, porque las personas comúnmente cuando nos sentimos en confianza y empezamos a platicar y no vemos tantas preguntas, como que empezamos a dar más información, ¿verdad? Y pues es la forma en que podemos explorar más nuestra investigación. Sin embargo, yo sugiero los dos tipos de estilo para realizar nuestra investigación en comunidad, ¿sí? La estructurada pues nos va a ayudar a sacar datos cuantitativos, y la no estructurada pues nos va a acercar al objetivo que nosotros queremos obtener, que es conocer de fondo nuestra comunidad. El segundo nivel de investigación es exploratoria o por pautas y discursiva, ¿sí? La entrevista es una técnica de recopilación de datos y va desde la interrogación estandarizada en caso de la entrevista estructurada hasta el diálogo libre, la entrevista no estructurada, es lo que mencionábamos ahorita. Aquí nos vamos a regresar un poco en el nivel de investigación. La exploratoria